¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? Pues espero que sí. Sí lo sé, me tardé una semana para traerles el capítulo, pero quería darme un pequeño descanso para hacer unas cosas personales además de seguir escribiendo el capítulo de Wattpad. Aún así, espero que lo disfruten al máximo, ya que bueno, le metí una buena edición, o bueno, lo que pude XD, pero bueno, solo una cosa antes de continuar y es que quiero nuevamente agradecer el apoyo recibido, ya que mientras escribo el capítulo ya somos más de 300 suscriptores, algo que en verdad me dejó impactado pero también agradecido, muy agradecido, muchas gracias a todos ustedes, pero bueno, menos Naruto digo relleno y vayamos a lo que vinieron. Recuerda, mi Wattpad y música utilizada en el video en la descripción. Me disculpo si es que llegas a escuchar un error ortográfico, sin más que decir, que disfruten el capítulo. Capítulo 11. La emboscada de los villanos y demostración de poder. Renuncia de derechos. Ni One Punch Man ni Boku no Hero me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos autores. Los estudiantes menos Garou estaban sorprendidos y muchos asustados por la revelación que estaban siendo atacados por villanos, pero Garou solo tenía dudas en la cabeza. Una de esas dudas era cómo entraron, si se supone que esta instalación tiene sensores que avisan por algún intruso. En eso, tuvo que cesar sus pensamientos por comentarios de sus compañeros. Kirishima. ¿Villanos? Imposible. No pueden entrar a la escuela de héroes. Momo. Profesor, ¿y los sensores de intrusos? No 13. Claro que los tenemos, pero... dijo la heroína sin terminar su frase por no saber qué responder. Todoroki. ¿Aparecieron solo aquí o en toda la escuela? De cualquier modo, si los sensores no responden, es posible que se deba a que tienen a alguien para interferir con la señal de los sensores. Una zona aislada del recinto principal en la que daríamos clase. No son tan tontos como parecen, este ataque sorpresa lo planearon con un objetivo en mente. Dijo sería. Garou, pensamientos. Esa mocosa parece muy buena al analizar las cosas bajo la situación que están. En eso Aizawa habla. Aizawa. 13, empieza la evacuación y contacta a la escuela. Los villanos contrarrestaron los sensores. Es posible que alguno pueda poseer poderes de ondas de radio. Kaminari, inténtalo también con tu don. Denki. ¿Sí? Izuku. ¿Y qué harás, sensei? ¿Lucharás solo? Aunque borres sus tones, son demasiados Y. En eso Garou toma del hombro izquierdo a Izuku. Izuku. Garou? La atención de los estudiantes se centra en Garou. Garou. Izuku. Dijo con una voz seria que complementada con su efecto de eco lo hacía sonar bastante imponente. Garou. Un héroe no puede ser uno si solo tiene una estrategia o estilo para combatir, ¿no es así, Homeless? Aizawa. Ahorra tus apodos chico, aunque tienes razón, 13, te lo dejo a ti. En eso Aizawa da un gran salto para descender rápidamente. 3 villanos intentaron atacarlo pero Aizawa elimina sus dones y usando algunos movimientos junto a sus cintas logra sacarlos del camino. Con los estudiantes. Los estudiantes junto a 13 empezaron a evacuar. Midoriya se quedó observando un poco el combate de Aizawa pero Lida lo llamó para irse, lo cual el peliverde hizo caso, pero en eso nota que Garou estaba parado como estatua viendo el combate. Lida. Garou. Ven rápido, reacciona. Algunos estudiantes y 13 también notaron a Garou quieto. No 13. Chico, ¿qué crees que haces? Rápido a que evacuarlos Y. Garou. Silencio. No 13. Los estudiantes se fijaron y vieron lo que pasaba. Garou. No puedes llamarte héroe, si no puedes luchar contra las amenazas. Garou planeaba saltar para aterrizar por donde estaba Aizawa, pero antes de realizar sus acciones, una distorsión de color negro con púrpura lo sacó de su concentración junto a sus compañeros y 13, de la distorsión salió una niebla negra con tonos púrpuras y con unas placas de metal en el cuello. Kurohiri. Encantados de conocerlos a todos, somos la Liga de Villanos, puede que sea presuntuoso, pero nos hemos autoinvitado a la Casa de los Héroes, la escuela OA, para que All-Might, símbolo de la paz, respire por última vez. Creía que All-Might estaría aquí, ¿acaso hubo algún cambio? Bueno, no es aquí ni allá, este es el papel que debo interpretar. Garou. ¿Papel que debes interpretar? Ja, no me hagas reír maldita niebla viviente. Kurohiri. Vaya, pero si tenemos a un valiente o estúpido aquí. 3 se iba a usar su don pero en eso Bakugo y Kirishima se abalanzaron contra Kurohiri, pero antes de que algo pasara, 2 portales que todos reconocieron se abrieron enfrente de los 2 estudiantes. Cuando ambos los atravesaron, al instante, otros 2 portales se abrieron encima de los estudiantes y 13, y de ahí salieron Bakugo y Kirishima. Kirishima. ¿Pero qué? Bakugo. ¿Qué mierda?
Kurohiri. Vaya, pero si eres también poseedor de un don de portales, ¿no somos tan diferentes? Bueno, es algo obvio, son estudiantes de la UA, unos huevos de oro excelentes. Garou. No te atrevas a compararte conmigo, maldita niebla. No 13. Chico. Retrocede ahora. 13 iba a usar su don, pero Kurohiri se le adelantó. Kurohiri, mi trabajo es dispersarlos a todos ustedes. En eso Kurohiri empezó a cubrir a todos con su niebla. Garou, pensamientos. Dispersarnos. ¿Con que ese es su plan, carajo? Piensa rápido, parece ser que los ataques físicos no le afectarían por estar hecho de niebla, espera. Eso es. Jeje. Veamos qué haces con esto. Con eso pensado, Garou tomó una posición y en eso, con gran impulso, empezó a dar vueltas como si de un trompo se tratara, al instante y para la sorpresa de todos, con Kurohiri incluido, un mini tornado se manifestó por la gran velocidad que Garou ejercía, debido a la gran fuerza del mini tornado, Kurohiri junto a su niebla empezaron a ser arrastrados, hasta juntarse con el mini tornado, los estudiantes junto a 13, intentaban no ser atraídos por el mini tornado hecho por Garou. Kurohiri. ¿Pero qué? Como un mocoso como tú. Kurohiri no terminó al ver que algo agarró sus placas de metal, más específicamente una mano. Garou. Disfruta de la vista, imbécil. Con eso dicho, gracias al impulso del tornado y su fuerza, Garou lanzó a Kurohiri por los aires sorprendiendo a todos. Kurohiri. No fallaré en mi trabajo. Con eso dicho, Kurohiri se empezó a acercar con su niebla para tan siquiera separar a algún estudiante. Garou. ¿Es que acaso eres estúpido? Gruñido, ya me hartaste. Con eso dicho, Garou puso sus brazos extendidos hacia los lados y entonces dio un gran aplauso. El aplauso de Garou generó una gran corriente de aire que causó que Kurohiri saliera volando y ya no tuviera el alcance para teletransportar a todos, además de que también sus placas de metal se dañaran, al caer, este estaría junto a Shigaraki. Nota. Lo de las placas lo menciono porque por lo que sé, ese es un punto débil de Kurohiri, corríjanme si me equivoco. Shigaraki. Kurohiri, ¿qué demonios haces aquí? ¿Que no estabas por dispersar a los mocosos? Kurohiri. Uno de esos mocosos me tomó la guardia baja y pudo alejarme de ellos, gruñido, además, de alguna manera me daño. Con los estudiantes. Todos estaban sorprendidos de la hazaña de Garou, hasta que algunos reaccionaron. Denki. No puedo creerlo, eso estuvo increíble. Mina. Eso sí que no me lo esperaba. Momo. ¿Pero cómo? Se supone que se necesita de una gran velocidad para tan siquiera crear un tornado. Garou. Ustedes dos. Dijo mientras miraba a Kirishima y Bakugo. Kirishima. ¿Eh? ¿Qué pasa? Garou. ¿En qué demonios estaban pensando? ¿Acaso planeaban morir? Todos se sorprenderían por las palabras de Garou. Bakugo. ¿Qué quieres decir con eso, maldito idiota? Garou. Me refiero a atacar a lo imbécil sin conocer el peligro del enemigo. Bakugo. Mira quién lo dice. Lo dice el que se dirigía a combatir con los villanos de abajo. Garou. Lo hice porque sabía que podía con ellos. Bakugo. ¿Acaso me acabas de llamar débil, maldito des? Garou. ¿Sabes qué? Olvídalo. Dijo mientras regresaba a las escaleras, pero fue detenido por 13. No 13. No permitiré que vuelvas a hacer algo tonto, chico, solo estorbarás. Garou. No me tomes a la ligera, héroe. Una gran tensión se manifestó en el ambiente hasta que Momo habló. Momo. Oigan, hay que calmarse, tenemos que evacuar. Garou. Y dejar a Homeless solo, ni de broma. Momo. El sensei parece que tiene todo bajo control, así que no debemos preocuparnos, además si le avisamos la situación a los profesores ellos se encargarán. Garou. ¿En serio? ¿Y crees que él podrá contra esa cosa? Dijo mientras apuntaba a la criatura que parecía un pingüino con esteroides. Momo. Garou. Además, no creo que esos tipos sean los únicos. Sato. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso, Garou? Garou. Oye, 6 brazos. Dijo mientras que algunos se confundieron, pero después supieron a quién se refería. Shoji. ¿Eh? ¿Qué pasa? Garou. Quiero que uses tu don y me digas que escuchas por dónde están todos los centros de simulación. Shoji. ¿Pero por qué Kubie? Garou. Solo hazlo quieres. Necesito comprobar mi teoría. Algunos se molestaron de cómo Garou hablaba, pero Shoji solo hizo lo que le dijeron y terminó sorprendido. Shoji. ¿Pero qué? Uraraka. ¿Qué pasa? Shoji. Logro escuchar pasos de personas posicionadas por todos los centros de simulación. Todos incluyendo 3 se sorprendieron, pero Garou habló. Garou. Como sospechaba. Toru. ¿Qué quieres decir con eso? Dijo con un tono tembloroso mientras miraba a Garou con algo de intriga al igual que todos.
Garou. A lo que me refiero es que ya estaba sospechando esto, desde que esa neblina viviente mencionó que nos dispersaría, ya tomaba sospechas, me preguntaba a dónde nos dispersaría, además, si miras bien, esos villanos con los que combate Homeless son muy pocos para este ataque, así que después de unir los puntos, me di cuenta de que habría más villanos pero escondidos en alguna parte y tomando en cuenta que la niebla nos quería dispersar, llegué a la conclusión de que nos teletransportaría a donde se encontraba el resto y ahora gracias al 6 brazos, mi teoría acertó. Giro. Espera, ¿eso significa que? Garou. Si no aparecimos en donde deberíamos, los villanos en los centros de simulación vendrán al centro y complicarán más la pelea de Homeless. Oye, cuatro ojos. Lida. ¿Eh? Garou. Ve a la UA a informar esto de inmediato. Lida. ¿Eh? Pero no puedo hacer eso. Yo soy el presidente de la clase, y como tal debo. Garou. ¿Protegernos no? Si realmente quieres cumplir con tu papel, mueve tu maldito trasero y corre a informar a Olmig con los profesores. Lida iba a seguir protestando pero Trece habló. No Trece. Joven, esta vez el chico tiene razón, con tu don seguramente lograrás llegar a tiempo para avisar a los profesores. Lida. Pero yo. Lida se detuvo, vio a su alrededor y vio cómo sus compañeros lo miraban, algunos con confianza y esperanza, otros con preocupación y otros con miedo. Lida entonces entendió su misión y rápidamente se dirigió a la puerta y con un poco de esfuerzo la abrió y salió corriendo. No Trece. Ahora todos, evacúen y yo iré a ayudar a Aizawa. Garou. No lo creo. No Trece. ¿Por qué dices eso, joven? Garou. Por lo que entiendo, tú eres un héroe de rescate y no uno de pelear, tu poca experiencia en el campo de batalla solo provocará que seas una carga. Además de que si mi teoría se cumple, los villanos que se encuentran en los centros de simulaciones distintos vendrán aquí, es por eso que ya sé cómo evitarlo. Trece y los estudiantes se sorprenderían por la declaración de Garou pero alguien habló. Mineta. ¿Pero qué crees que dices? ¿Cómo rayos planeas deshacerte de los villanos de los centros de simulación? Garou. Tú solo observa cabeza de uva. Mineta. Oye. Antes de que alguien más hablara, Garou dio un gran salto muy fuerte y quedó flotando en el aire. Hoy usaría una nueva y mortal técnica, aunque algo contenida, el salto tuvo tanta fuerza que creó un estruendo que llamó la atención de Aizawa junto a los villanos, incluyendo a Shigaraki y Kurohiri. Ellos observaron que había una persona en el aire que Aizawa pudo reconocer, con Garou en sus pensamientos. Garou, pensamientos. Hoy está siendo un día bastante problemático, si no estuviera aquí, ¿quién imaginaría que le pasaría a esos mocosos? Pero, no pienso fallar de nuevo, no pienso fallar nuevamente en proteger a las personas, es por eso que me convertí en un héroe, demostrar que en verdad puedo ser uno, pero si un villano demuestra ser muy peligroso, lo eliminaré sin importar las consecuencias, seré el mejor héroe que este mundo haya visto, te lo prometí y lo haré realidad. Tareo. Nota. Por si no entendiste, Garou cuando dijo esas palabras en su mente recordó cómo accidentalmente e indirectamente mató a Tareo y él sigue sin poder perdonárselo. Ahora con sus pensamientos concluidos, Garou prosiguió en susurrar su nueva mortal técnica y ponerse en posición para realizarla. Puño de la erradicación de toda la vida. En las 10 puntas de los dedos de las manos de Garou se formaron pequeñas esferas de color amarillo con una aura roja. Lluvia de supernovas. Fue entonces que Garou extendió sus brazos y las esferas de sus dedos salieron volando a los diferentes centros de simulación. Trayectorias. Zona de derrumbes. Una esfera. Zona de desplazamientos de tierras. Una esfera. Zona montañosa. Una esfera. Zona de naufragio. Una esfera. Zona de incendio. 3 esferas. Zona de tormenta. 3 esferas. Por si te lo preguntas, Garou envió 3 en las últimas 2 para que una destruya la cúpula y que las otras 2 entren. Cuando las esferas fueron lanzadas, nadie esperó lo que pasaría. ¡Kaboom! Fue lo que se escuchó cuando varias explosiones causadas por las mini supernovas impactaron contra sus objetivos. Esto causó un gran temblor dentro de la USJ, todos se empezaron a cubrir e intentar mantener el equilibrio por el gran temblor, los estudiantes y algunos villanos se quedaron en shock y sintieron miedo por las grandes explosiones que se manifestaron. 3 Se trataba de cubrir a los estudiantes de escombros y vidrios que caían desde arriba, la explosión causó que las ventanas de la cúpula de la USJ se rompieran y empezaran a caer. Los estudiantes solo estaban asustados de lo que pasaba, sintieron el temor de que morirían. Con Aizawa, él trataba de mantener el equilibrio y cuando alzó su vista pudo observar las grandes explosiones que pasaban. Esto era el mismo caso con Shigaraki, que era protegido por Kurohiri de los escombros.
Después de un gran temblor todo se calmó, pero el problema era que había una gran nube de polvo que cubría toda la zona, desde la entrada, la plaza central y todos los centros de simulación, nadie podía saber qué pasaba porque era mucho polvo. Con los estudiantes. Cuando todo se calmó muchos intentaron ver lo que sucedió, pero la nube de polvo no dejaba ver nada. Not 13. Jóvenes. Todos se encuentran bien. Dijo 13 con preocupación porque no veía nada por el polvo. Sus preocupaciones se calmaron cuando los estudiantes dieron señales de que estaban bien. En la plaza central. Aizawa estaba en alerta máxima, la nube de polvo no le dejaba ver si algún villano lo atacara, pero esa es la menor de sus preocupaciones ahora, su mayor prioridad era Garou, lo reconoció a pesar de estar en el aire, después observó que unas esferas se manifestaron en sus dedos y después las dispersó y bueno, lo demás es historia, esta magnitud de las explosiones era de las cosas que menos esperaba. Mientras con Shigaraki y Kurohiri, ellos solo estaban cegados por el polvo al igual que los secuaces que estaban ahí, pero esa calma terminó cuando aparentemente algo cayó con gran fuerza al suelo. Shigaraki. Gruñido de enojo, Nomu, despeja el área ahora. Con órdenes puestas, el Nomu procedió a también dar un gran aplauso para dispersar gran parte de la nube de polvo de la zona central y también la onda de viento llegó a la entrada. Cuando todo el polvo se disipó de la zona, Aizawa se puso nuevamente en guardia para ver a todos los secuaces alrededor suyo pero vio que estaban distraídos y confundidos por los eventos que pasaron. Con los estudiantes, después de que el polvo se disipe por la ráfaga de aire todos se empezaron a abrazar y algunos lloraban por lo que estaba pasando. Not 13. Chicos, gracias a Dios están bien. Denki. Sí, pero, que alguien me explique qué rayos pasó. No, más bien, ¿qué fue eso que hizo Garou? Tokoyami. Parece que lanzó varias esferas de energía pero, ¿cómo es que eran tan poderosas? Mineta. Aquí, chicos. Dijo con una voz temblorosa mientras todos la volteaban a ver. Ojiro. Mineta, ¿qué pasa? Cuando todos centraron su vista en Mineta, se veía que el pelo de uva observaba el horizonte, entonces él los volteó a ver con una mirada que denotaba miedo y con una mano temblorosa apuntó hacia adelante. Imagen de referencia. Mineta. Miren. Cuando todos miraron a donde Mineta apuntaba todos pusieron sus ojos como platos, algunas de las chicas como Momo, Mina y Uraraka pusieron sus manos en sus bocas en señal de estar en shock, con los chicos y las otras chicas, solo estaban observantes de lo que tenían enfrente. El paisaje que tenían enfrente era que en todas las zonas de simulación salía una gran cantidad de humo negro, más en donde eran las de las cúpulas, se podía ver que en las zonas estaban destruidas y con grandes daños, en las zonas como derrumbe, la roca parecía que había sido carbonizada y en lugar de tener el color como café claro, ahora era negra como el carbón, señales claras de haber sido expuesta a una gran cantidad de calor. Kirishima. Esto, tiene que ser una broma, ¿verdad? Dijo el pelirrojo sin creer lo que veía aunque lo tenía delante. Cero. Lo tienes enfrente, ¿qué cosas dices? Tragar saliva duro. Izuku estaba observando en shock todo lo que la técnica de su amigo causó pero en eso lo recordó. Izuku. Esperen, ¿dónde está Garou? Tanto 13 y los estudiantes se preocuparon y empezaron a buscar a Garou con la mirada. Todoroki. Ahí está. Dijo con la atención de todos en ella, cuando vieron a dónde miraba, observaron a Garou en un pequeño cráter a unos pocos metros de los secuaces y Aizawa. Ojiro. No puede ser. Aterrizó cerca de los villanos, profesor 13, use su don para sacarlo de ahí. No 13. Eso es lo que planeo. Cuando 13 iba a usar su Kirk, de repente, uno de los secuaces se dio cuenta de la presencia de Garou y fue a atacarlo pero de un momento a otro el secuaz cayó al suelo, aparentemente inconsciente, esta acción llamó la atención de los secuaces junto a Shigaraki, Kurohiri y Aizawa. Minutos antes. Cuando Garou cayó al suelo fuertemente, solo tenía una idea en mente, acabar con esto, primero serían los secuaces con los que peleaba Aizawa, después se encargaría del pingüino con esteroides y por último al joven de pelo cian junto a la niebla negra, planeaba usar la nube de polvo para eliminarlos, dejarlos inconsciente, sigilosamente con un golpe en el cuello, pero ese plan se fue a la basura cuando escuchó al chico de pelo cian ordenar al pingüino mutante Nomu, que despejara el área y después de una ráfaga de viento, toda la plaza central estaba descubierta, en eso él escucha a un secuaz hablar. Secuaz. ¿Pero qué? ¿Tú qué demonios haces aquí? Maldito mocoso. El grito del secuaz causó que los demás secuaces junto con Aizawa y los tres villanos lo vieran, el secuaz levantó su brazo para darle un golpe a Garou pero en un segundo sintió que todo su cuerpo perdía las energías y sus ojos se cerraron a la vez que sintió un pequeño dolor en el cuello, el secuaz solo cayó al suelo. Secuaz 2.
tú maldito. Secuaz 6. Vas a pagarlo caro. Fueron las palabras de dos secuaces que fueron a atacar a Garou por ver cómo dejaba fuera de combate a su compañero, pero lo único que hicieron fue sufrir el mismo destino que su compañero, sin que ningún espectador pudiera ver. Garou lanzó dos golpes al cuello de los secuaces a una velocidad que nadie lograría apreciar. A la vista de los demás, Garou solo volteó a ver a los secuaces y de repente los dos secuaces cayeron al suelo inconscientes. Los secuaces no entendían lo que pasaba, pero Aizawa no se quedaría parado y empezaría a atacar a los secuaces distraídos. Al instante la batalla de los secuaces y Aizawa se reanudó. Uno secuaz atacó a Aizawa pero el pelinegro lo esquivó y usando sus cintas lo amarró y lo golpeó contra el piso. En eso otro secuaz atacaría. Aizawa planeaba darle un codazo en la cara, pero antes de hacerlo el secuaz fue sacado a volar por un golpe. Cuando Aizawa vio quién lo provocó, vio a Garou junto a él con el brazo derecho extendido, señal de que él fue el causante del golpe. Garou. ¿Qué sucede, Homeless? Pareces cansado. Jeje. Aizawa. Garou. ¿Qué crees que haces aquí? Les dije a todos que evacuaran. Garou. No te alteres ahora, Homeless, ahora mismo no es muy buen momento. Dijo mientras observaba cómo los secuaces restantes los rodeaban, quedaban 7 en total. Al ver la situación, Aizawa y Garou se pusieron espalda contra espalda. Garou. 4 para mí y 3 para ti, ¿qué te parece? Aizawa. No es momento de bromas, chico. Dijo con un tono serio y de fastidio. No entendía cómo Garou se tomaba muy a la ligera la situación y más después de haber lanzado ese ataque de esferas que destruyeron casi por completo los centros de simulación de la USJ. Antes de que el dúo siguiera hablando, los secuaces se abalanzaron contra ellos. Sin más opción ambos también se abalanzaron a por los que tenían enfrente. Garou solo veía a los 4 secuaces adelante suya con aburrimiento. Demostraría hoy algo de lo que es capaz en el combate cuerpo a cuerpo. Garou, pensamientos. Veamos qué hacen contra esto. Risa siniestra interna. De un momento a otro Garou empezaría a levantar sus brazos, mientras en las puntas de sus dedos se manifestaban una estela azul característica y se ponía en postura de batalla. Los 4 villanos le tomaron mínima importancia a esto, algo que lo lamentarían caro. Un secuaz lanzó un golpe al rostro de Garou cubierto por su máscara. El golpe que se aproximaba a Garou de repente fue dirigido al suelo causando que el villano perdiera de vista por un momento a Garou. Al instante, el secuaz recibió un golpe de lleno a la cara por parte de Garou, causando que su nariz se rompiera y que cayera al suelo de espaldas inconsciente. Secuaz 7. Tu maldito. Un villano con las puntas de los dedos como cañones de pistolas apuntó a Garou y empezó a disparar para acabarlo. Es una lástima que eso no pasaría cuando a una gran velocidad. Garou empezó a atrapar cada bala que se acercaba. La gran velocidad junto a Laura del Rizui Saiken daba como resultado que nadie pudiera ver sus movimientos. Cuando el villano pensó que terminó con Garou, solo quedó en shock al ver que Garou no poseía algún daño o tan siquiera un rasguño en su ropa. Secuaz 2. No, ¿cómo? Dijo con incredulidad junto a sus otros 2 compañeros que estaba en shock. Garou. No fue algún problema. Con eso dicho, Garou extendió su brazo y abrió su palma de la mano izquierda y dejó caer un montón de balas usadas. Garou. Pero bueno, este juego terminó para ti. Con eso dicho, Garou a una gran velocidad se acercó al villano de dedos de pistola y dirigió un golpe a la cara del villano que lo sacó a volar junto a unos dientes y también dejándolo inconsciente. Los 2 villanos restantes solo observaron una estela azul dirigiéndose a su compañero y luego este salió volando. Los villanos trataron de hacer pero antes de intentarlo fueron recibidos por unos golpes rápidos y certeros de parte de Garou. Garou. Permítanme pasar por ustedes. Por un momento, Garou a una gran velocidad golpeó en diferentes áreas a ambos villanos, dejándolos fuera de combate e inconscientes. Garou ya había acabado con su parte, se decepcionó mucho por ver que estos villanos no llegaban a tan siquiera un nivel de amenaza tigre, eran más un nivel de amenaza lobo. Él planeaba ir a acabar con los demás, ya que supuso que Aizawa ya había terminado, pero de repente escuchó un pequeño estruendo y un grito de dolor que reconoció al instante. Él volteó a la dirección del ruido y solo pudo empezar a enojarse. Al frente de él estaba la escena de Aizawa azotado al suelo por el pingüino con esteroides sujetándole de un brazo doblado, dando a entender que estaba roto. Con su otro brazo, este estaba inmovilizado por la gran mano del gnomo, su cara estaba cubierta de sangre, seguramente del impacto que pasó hace unos segundos. Con los estudiantes.
Todos los estudiantes estaban en completo asombro por ver cómo Garou estaba peleando contra los villanos y no tener ningún problema aparente, pero esa impresión y algo de felicidad se cayó a los suelos cuando observaron que a una gran velocidad, el pingüino con esteroides azotó a Aizawa contra el suelo y no solo eso, sino que este le rompió el brazo. También observaron que hace unos minutos, que el sujeto de pelo cian se acercó a Aizawa e hizo algo que lo dejó con un brazo inutilizado. Izuku solo podía observar pero solo sentía algo, se sentía como alguien inútil, alguien que solo está ahí para rellenar. Ver que Garou se estaba encargando de todo solo lo hizo sentir que no hacía nada. En eso, observó que algunos villanos que Aizawa dejó noqueados empezaron a recobrar el conocimiento. Al ver esto solo sintió de nuevo ese impulso, el impulso que hizo que intentara salvar a Kacchan del villano de lodo y a Uraraka del robot, el impulso de ayudar, sin dar alguna advertencia y para sorpresa de sus compañeros y maestra. Izuku empezó a bajar las escaleras a una gran velocidad pero sin intentar no resbalarse. No 13. Chico. ¿Qué crees que haces? Dijo en estado de shock al ver que otro estudiante se dirigía al peligro. Uraraka. Deku-kun. Dijo con asombro y también empezó a bajar las escaleras. No 13. Chica. Bakugo. Deku, maldito. Si cree que hacerse el héroe como Garou lo hará mejor héroe que yo está equivocado. Con eso, Bakugo empezó también a bajar las escaleras. En eso todos los estudiantes también empezaron a bajar, motivados por los actos de Garou. 13 intentaba detenerlos pero fue inútil, sin más opción, fue también a ayudar contra los villanos despiertos, y eso provocó una pequeña pelea entre alumnos y maestra contra los villanos. Todo esto pasaba atrás de Garou que no le ponía atención por la situación delante de él. Shigaraki. Será mejor que te rindas mocoso, tu querido maestro está a la merced de Nomu, la arma definitiva contra All Might. Dijo con un tono de sombrío y con una sonrisa tapada por la mano en su cara. Garou solo se empezaría a poner en posición para atacar pero el Nomu puso su mano derecha en la cabeza de Aizawa y empezó a apretar con fuerza causando el pequeño grito de sufrimiento de Aizawa. Shigaraki. No importa qué hagas, haz un movimiento tonto y la cabeza de Eraserhead explotará como una sandía, jeje. Garou solo dejó lo que hacía y el Nomu empezó a dejar de apretar, permitiendo a Aizawa ver la vista frente a él. Aizawa. Ga. Gruñido de dolor, Garou, gruñido de dolor, gruñido de dolor, sal de aquí, Ju, gruñido de dolor. Junto a 13 hilos, gruñido de dolor. Demás. Gruñido de dolor. Shigaraki. Qué agradable de tu parte decirle a tu estudiante que salga corriendo Eraserhead, pero lamentablemente, eso no sucederá. Garou. Yo. Shigaraki. Garou. Yo huir. Shigaraki solo se irritó por ver cómo el chico en lugar de temblar de miedo estaba riéndose. ¿Acaso dijo algo gracioso? Shigaraki. ¿Acaso dije algo gracioso, maldito mocoso? Garou solo detendría su risa y empezó a mirar a Shigaraki a lo lejos. Su máscara negra con su kanji de cazador conectó con los ojos irritados de color rojo de Shigaraki. Garou. Dices que debería temer a tu arma definitiva de All Might y que planeas acabarme. Eso es gracioso, ¿sabes? Jeje. Shigaraki. ¿Acaso crees que puedes con Nomu? Garou. ¿Que si puedo? No. Más bien. Acabar con él. De un momento a otro el Nomu salió volando hacia Shigaraki, que no terminaba de procesar lo que pasaba, pero Kurohiri pudo hacerlo a tiempo y quitar a Shigaraki del camino. El Nomu terminó estrellándose con la fuente del centro de la plaza. Shigaraki. ¿Pero qué mierda? Shigaraki no terminaba de procesar lo que sucedía. De un momento a otro una estela azul impactó contra el lado derecho del rostro de Nomu y lo mandó a volar hacia él. Con Garou, este estaba revisando a Aizawa que permanecía inmóvil pero estaba en shock. Apenas pudo observar a Garou desaparecer y después aparecer delante de él y golpear al Nomu para dejarlo libre. Lo que había pasado era claro. Garou con una gran velocidad se posicionó al lado derecho del Nomu y le dio una patada al rostro con su pie izquierdo que lo mandó volar contra Shigaraki. Garou al observar las heridas y lesiones de Aizawa solo se maldijo por no poner atención. En eso nota que el codo derecho de Aizawa estaba expuesto su músculo. Garou. Homeless, tu codo. Aizawa. Garou, gruñido de dolor. El chico de pelo cian, gruñido de dolor, posee un don de desintegración, gruñido de dolor. No dejes que te toque con alguna de sus manos, gruñido de dolor y toser sangre. Garou. Ey, tranquilo Homeless, debes guardar energías, debo curarte primero y después alejarte del conflicto. Con eso dicho Garou puso su mano izquierda en el brazo roto de Aizawa y su otra mano en su codo casi desintegrado y de repente una aura verde apareció y después
Después Garou apartó sus manos y puso también una en el rostro de Aizawa para después retirarla, al instante y poco a poco el codo, brazo y rostro de Aizawa se empezaron a sanar y acomodar. Aizawa al sentir esto, no pudo evitar impresionarse pero también sentía algo familiar en la sensación y entonces le vino algo a la mente, a Recover Eagle. Aizawa. Garou, ¿tú? ¿Cómo? Garou. No hay tiempo de explicaciones Homeless, solo te pediré que no le cuentes a mis compañeros sobre esto, a la héroe espacial tal vez, pero a ellos no, ahora déjame ayudarte. Dijo mientras ponía el brazo derecho de Aizawa alrededor de él y empezar a cargarlo con cuidado. En eso al voltear nota sorprendido que sus compañeros se acercaban, notó que algunos tenían unos raspones y supuso que pelearon con algunos villanos que posiblemente despertaron. Izuku. Garou. Dijo mientras se acercaba corriendo. Garou. Izuku. Dijo en tono bajo. Garou. ¿Qué hacen todos aquí? Kirishima. ¿Qué no es obvio? Vinimos a ayudarte con esos tipos, vimos tu combate desde lejos y déjame decirte que eres alguien increíble, digno de mi respeto. Denki. Sigo sin poder creer todo el alboroto que hiciste con esa técnica con esferas, pero sí que fue catastrófico. Momo. Nunca vayas por ahí a lo loco por favor, podrías poner a alguien o a ti mismo en peligro. Garou. Ja, como si alguien pudiera. Bakugo. ¿Acaso te crees mejor que yo cabeza de flecha? Garou. Ja, eso ya es algo confirmado pero bueno, oye héroe. Dijo llamando la atención de Trece y de los estudiantes. No Trece. ¿Qué sucede? Garou. Ayúdame sosteniendo a Homeless, ¿quieres? En eso los estudiantes apenas notaron a Aizawa siendo sostenido por Garou, lo que lo sorprendió fue ver que sus heridas no estaban tan fatales como habían pensado. Trece iría a ayudar a Garou y con cuidado Trece logró sostener a Aizawa. Garou. Bien ahora. Antes de que acabara de hablar, todos los estudiantes y los profesores escucharon un grito que era de Shigaraki. Shigaraki. Tu maldito mocoso de mierda. ¿Cómo es posible que mandaras a Nomu a volar? Vas a pagarlo caro. Nomu. Acaba con todos los estudiantes y profesores, en especial ese chico, apuntando a Garou. Quiero que lo hagas picadillo. El Nomu salió de los escombros a alta velocidad que nadie excepto Garou pudieron ver. El Nomu envió un golpe a la cara de Garou que daba a querer reventarle la cabeza al ser cósmico. A centímetros de conectar con la máscara y rostro de Garou sucedió algo inesperado para los espectadores que observaban. Garou en susurros. Qué lento. Dijo en un susurro muy bajo para que nadie lo oyera y como si el golpe no fuera una amenaza él lo desvió con facilidad y al instante contraatacó con un golpe con la estela del Rizui Saiken al Nomu que lo dejó desconcertado. Nota. Ignoren el detalle de que Garou fue golpeado en la imagen. Todos incluyendo a Shigaraki y Kurohiri se quedaron en shock, por parte de los estudiantes, ellos no lograron ver cuando el Nomu se acercó y a punto de golpear a Garou, el ser cósmico al instante contraatacó con un golpe que le salía una estela azul que reconoció Izuku como el Rizui Saiken de Garou. Con Shigaraki, solo pudo frustrarse aún más por ver como un simple mocoso estaba a la par de su Nomu, la arma definitiva contra All Might, siendo contrarrestada por un mocoso. Antes de que el Nomu y Garou iniciaran una pelea, se logró escuchar un estruendo que llamó la atención de todos incluyendo a Garou. En la entrada se observaba que había una persona. Garou agudizó su vista y al reconocer quién era solo dio una pequeña sonrisa. Garou, pensamientos. Pero mira quién es, jeje. Al instante la figura lejana desapareció y de repente todos escucharon una voz en donde estaba Garou. All Might. No hay nada por qué temer, ¿por qué? Porque yo estoy aquí, dijo el símbolo de la paz que en lugar de tener su sonrisa características tenía una cara de furia y enojo. Cuando observó atrás suyo, vio a los estudiantes que solo lo observaban, unos con lágrimas en los ojos y sonrisas, otros con una sonrisa de alegría y esperanzas. Cuando vio a Trece y a Aizawa, él notó que el último mencionado estaba siendo sostenido por Trece, parecía que no tenía daños, aunque su ropa ensangrentada decía lo contrario. Por último notó a Garou que solo lo observaba, a pesar de que tenía su máscara y que All Might supiera que no tenía rostro, sentía que Garou lo miraba de forma tranquila pero seria a la vez y entonces, el ser cósmico habló en tono bajo que solo él escuchó. Garou. Llegas tarde viejo. Antes de que contestara Shigaraki habló. Shigaraki. Pero miren a quién tenemos aquí. Si no es ni más ni menos que el símbolo de la paz, All Might. Hoy será el último día que respires y después de eso me haré cargo de tus estudiantes. Sonrisa siniestra. Algunos estudiantes sintieron escalofríos pero All Might habló. All Might. Si llegas a tocar algún pelo de los jóvenes estudiantes, me estarás forzando a usar la fuerza bruta contra ti, villano. Shigaraki. ¿Y qué pasará si no puedes protegerlos durante el combate,
Jejeje. All Might iba a responder pero Garou habló. Garou. ¿Y quién dijo que ellos estarán en la pelea? Esto confundió tanto a los dos villanos junto a All Might, los estudiantes y 13 que sostenía a Aizawa. Garou. No dejaré que provoques muertes innecesarias. Después de decir eso, Garou juntó sus dos puños, al instante, se empezó a crear un símbolo de infinito en las manos de Garou que tomó por la guardia baja a All Might, Kurohiri y Shigaraki. Al instante, un círculo en el suelo en donde estaban todos los estudiantes y los dos profesores apareció, brillando muy fuerte. Imagen de referencia. De un momento a otro el portal en el que estaban los estudiantes y profesores desapareció junto con ellos adentro sin dejar rastro. All Might entró en shock por unos segundos por ver esto, pero después observó que en la entrada de la USJ, el mismo resplandor apareció ahí junto a los estudiantes y los profesores. Esto a All Might lo calmó pero después volvió a ver a Garou que ya estaba parado normalmente. Garou. Las explicaciones para otro momento, ¿de acuerdo? Dijo Garou, como si hubiera leído los pensamientos de All Might. All Might. Joven Garou, usted también debería retirarse, esto es demasiado peligroso, agradezco que pudieras contra ellos pero ahora, es mi turno de actuar. Garou. Ja. Ni lo sueñes. All Might. ¿Eh? Garou. No creas que por ser un alumno y joven no sea un buen luchador, además, se acerca al oído de All Might. Será mejor estar cerca por si tu herida interrumpe la pelea. All Might. Joven Garou, yo. Garou. Lo tomaré como un sí. All Might. Escucha joven Garou, esto es demasiado peligroso, ¿qué puedes hacer? Garou. Tú solo confía en mí. All Might. Garou. Bueno, nuestro principal objetivo es ese Nomu, como lo nombran, y creo que la única forma de derrotarlo es matándolo. All Might. Joven Garou. ¿Cómo puedes decir eso? Sabes perfectamente que matar a un villano es... Garou. Ilegal, lo sé, pero escucha viejo, dime. ¿En dónde mierda ves que esa cosa es un ser humano? Lo único que ha hecho es seguir las órdenes de ese tipo de pelosian como un perro. All Might. Aunque sea cierto, como héroe debemos. Garou. ¿Como héroe? ¿Es en serio lo que dices viejo? Esta cosa fue el causante de la casi muerte de Homeless, lo azoto como si de una muñeca de trapo se tratara y tú solo dices que lo capturemos. Dijo todo eso con un tono que denotaba fastidio y enojo y con su efecto de eco sonaba amenazante. All Might. De acuerdo. Dijo con un tono serio. Garou. Realmente eres alguien muy razonable viejo. Con esa plática terminada, ambos se pusieron en postura de combate, All Might en su guardia normal y Garou con la postura del Rizurigan Saiken. Garou. Escucha viejo, este es el plan, tu pelea normalmente mientras yo observo e ideo una estrategia, ¿de acuerdo? All Might. De acuerdo. Con Shigaraki, al ver que ellos se pusieron en postura de batalla solo, se irritó y se rascó el cuello muy fuerte. Shigaraki. Grito de furia y enojo, Nomu. Despedázalos. Con órdenes dadas, el Nomu se dirigió primero contra All Might, lo cual el pelirrubio también hizo. All Might y Nomu libraron una serie de golpes y esquives. Durante la pelea, Shigaraki le reveló a All Might que Nomu tenía un don de absorción de golpes y uno de superfuerza, hechos específicamente para él. En eso, el Nomu atacó mientras All Might estaba distraído, más específicamente en su herida del abdomen. All Might lo notó muy tarde y el Nomu estaba a centímetros de encajar sus dedos en la herida, pero antes de llegar, un portal de Garou se abrió delante del ataque, provocando que la mano del Nomu lo atraviese. Cuando la mano atravesó el portal, este instantáneamente se cerró, provocando la amputación de la mano derecha del Nomu que solo rugió de enfado. Antes de hacer algo, All Might aprovechó este descuido y le dio un golpe al pecho, lo que provocó que el Nomu retrocediese. Cuando el Nomu se reincorporó, este vio su ya inexistente mano, pero de repente, para la gran sorpresa de All Might y fastidio de Garou, la mano antes cercenada se regeneró en unos segundos. Shigaraki. ¿Qué sucede All Might? ¿Acaso tú y el mocoso ya se rindieron por ver la regeneración de Nomu? Jajaja. All Might solo frunció el ceño y Garou no se inmutaba. Con los estudiantes. Estos, después de ser teletransportados, no sabían qué había pasado, pero después de que todos analizaran la situación y en donde estaban junto a 13, muchos determinaron que Garou fue el responsable de su teletransportación. Al principio algunos no entendían el por qué Garou hizo eso. Uno de esos era Bakugo, que solo anotaba a gritar y decir bastantes cosas sobre Garou. Otro de los que pensaba era Izuku, que solo se preguntaba por qué Garou hizo, si es que
Garou no confiaba en él o en su fuerza y otras cosas, pero los pensamientos de todos se interrumpieron cuando un gran estruendo se escuchó en la plaza central y todos vieron cómo All Might luchaba contra el gnomo. Realmente todos se sorprendieron del gran poder de batalla que demostraba All Might, y muchos ya se estaban diciendo que ya habían sido salvados, aunque sus sonrisas se empezaron a caer cuando vieron que la pelea estaba siendo bastante larga y que All Might estaba teniendo complicaciones contra la bestia. Algunos solo rezaban para que un milagro apareciese y apareció, pero no como muchos pensaban. Ese milagro fue Garou, que se puso adelante de All Might en medio de su pelea, en la plaza central. Garou, al observar que si All Might siguiera peleando, lo único que pasaría sería que le debilitaría y se le acabaría el tiempo, así que por eso decidió intervenir y hacerse cargo él mismo del resto de la pelea. Y es por eso que nos encontramos en la situación de ahora, con Garou estando enfrente a All Might. All Might, joven Garou. ¿Qué es lo que está haciendo? Garou, solo tranquilízate, viejo. All Might, joven Garou. ¿Cómo puede Dead? Gruñido de dolor. All Might en eso nota que el dolor de su herida aumentó, y eso daba como significado que el tiempo se le agotaba. Garou, ¿ya ves a lo que me refiero, no? All Might, joven Garou, aunque quisiera confiar en ti, ¿cómo planeas matar a esa cosa? Dijo All Might con seriedad al decir la palabra matar. Garou, tú solo observa desde lejos, viejo y. All Might, ¿y? Garou, solo descansa, yo me haré cargo del resto. All Might. Suspiro de resignación, de acuerdo. Solo, ten cuidado, joven Garou. Garou. Como digas, viejo. Con esta conversación terminada, Garou se acercaba a donde estaba el gnomo. Esta acción solo le provocó a Shigaraki un gran enojo y ofensa. Shigaraki, ¿es en serio, All Might? ¿Estás enviando a un maldito mocoso a pelear? Gruñido de molestia, Nomu, acábalo. El gnomo a gran velocidad se dirigió a Garou para dirigirle un golpe al rostro, pero Garou sin problemas desvía el golpe con el Rizurigan Saiken y contraataca con un golpe a la mandíbula que provoca que Nomu retroceda un poco, pero el pingüino con esteroides se recuperó y a una gran velocidad le dirige a Garou una gran lluvia de golpes, pero Garou sin inmutarse procede a desviar cada golpe sin problema. La gran velocidad de los golpes del gnomo causaba que unas grandes y fuertes corrientes de viento se manifestaran en toda la zona, incluso llegando a donde estaban los estudiantes, pero aún así esto no era problema para Garou. Tal vez la velocidad del gnomo era increíblemente veloz a la perspectiva de otros, pero para Garou era realmente lento a su perspectiva. La estela del Rizurigan Saiken solo podía ser observada con asombro por All Might y Shigaraki. Ninguno podía ver los ataques de Nomu, pero tampoco podían ver cómo Garou lograba desviar todos los ataques sin problemas. Con los estudiantes, estos solo trataban de no salir volando por las grandes corrientes de aire provocadas por los golpes del gnomo, pero muchos que apenas lograban ver la pelea, observaron que Garou era el que estaba luchando y que este le salía esa estela azul misteriosa para ellos. Uno de los que apenas podían observar era Izuku, que solo estaba con los ojos abiertos al ver que Garou estaba utilizando su arte marcial contra el gnomo. Kirishima. ¿Pero qué rayos es eso que sale de las manos de Garou? ¿Acaso es otro Kirk? Gritó Kirishima, que más o menos podía observar a lo lejos la pelea de Garou y como de este le salía esa estela azul. Momo, eso es imposible. Los casos de doble Kirk son muy bajos. Cero. ¿Pero qué dices, Momo? Lo estás observando. Muchos intentaron pensar en cómo o qué es lo que hacía Garou hasta que Izuku abrió su boca. Izuku, es el Rizurigan Saiken. Esas palabras provocaron la confusión de todos. Mina, Risaiga, ¿qué cosa? Ojiro, Rizurigan Saiken. Todoroki, Midoriya, ¿acaso tú sabes lo que está haciendo Garou? Izuku solo tragó duro la saliva en su boca, preparándose para explicar a lo que se refería. Izuku, Rizurigan Saiken es una arte marcial creado por Garou. Esta revelación dejó impresionados a todos. Momo, su creación. Eso es imposible. Para crear una arte marcial se requiere de demasiados años para crear una. Izuku, sí lo sé. También pensé en eso cuando me lo dijo, pero después de demostrármela a la perfección no tuve más dudas. Denki, pero eso no explica por qué le salen esas estelas azules. Además, todavía no entiendo cómo es posible que Garou no haya sido derrumbado por esa cosa. Izuku, eso se debe a que los está desviando. Mineta, pero ¿cómo es que lo hace? Esa maldita cosa espantosa está atacando a una gran velocidad que no podemos apreciar. Dijo Mineta, que si la situación seguía así le daría un infarto. Izuku, eso se debe a que el Rizurigan Saiken se basa en desviar, anular o redirigir el ataque con el doble de fuerza. Es una técnica que es una perfecta combinación en lo ofensivo y defensivo.
aunque todavía no entiendo cómo o por qué sale esa estela. Esa explicación fue lo suficiente para sorprender a los estudiantes. Escuchar lo que era capaz de hacer la técnica de Garou era sorprendente, aunque Bakugo solo sintió inferioridad. Saber que Garou poseía una técnica bastante amenazante para sus enemigos lo hacía sentir débil. Aunque los pensamientos de todos se terminaron cuando las ráfagas de aire se detuvieron y todos miraron a la lejanía lo que pasó. De regreso a la batalla. Durante la batalla de golpes del Nomu y las desviaciones de Garou, estas hizo cuando el ser cósmico decidió terminar eso y rápidamente dio un golpe al rostro del Nomu, provocando que el pico se fracturara y algunos dientes salieran volando. Después, Garou dio otro golpe con gran fuerza al pecho del Nomu, causando que las costillas de la criatura se rompieran y que saliera volando. Shigaraki solo se sorprendió, pero después solo se irritó y empezara a rascarse el cuello más fuerte. Con Olmig, solo se sorprendió al no ver cuando Garou dio el primer golpe y más por ver que él lo logró dañar, mientras que él no pudo producirle algún rasguño. Shigaraki, Nomu. Levántate ahora y acaba con el mocoso. Con eso dicho, el Nomu se levantó y su pico, dientes y costillas se acomodaron y regeneraron, a una gran velocidad. Nuevamente el Nomu lanzó un golpe al costado derecho del torso de Garou, pero el golpe fue desviado por Garou para luego contraatacar con un golpe a la mandíbula y después lanzó un gancho izquierdo a la zona del hígado. Esto afectó unos segundos al Nomu, pero después se recuperó y lanzó un golpe con su brazo izquierdo a Garou. Viendo esto, el ser cósmico decidió responder haciendo más o menos lo mismo, ya que Garou, en lugar de atacar con el puño cerrado, este atacó con la mano con 3 dedos más o menos abiertos y los otros 2 cerrados, pareciendo como una garra, a la vez que le salía una estela roja que nadie notó. Ambos ataques conectaron exitosamente, pero pasó algo inesperado para todos. El brazo del Nomu fue cortado repentinamente. Esto se debió a que Garou usó el Sentetsu Sanken contra el Nomu, ya que quería comprobar cuál era la limitación de la regeneración del Nomu. ¿Por qué? Pues porque quería usar al Nomu como muñeco de práctica para ver cómo mejoró sus habilidades y técnicas, y qué mejor que usarlo contra un oponente que se regenera hasta las extremidades, con Shigaraki y Olmig. Estos quedaron sorprendidos por cómo de repente el brazo de Nomu se cortó. Con los estudiantes. Estos al ver que el brazo del Nomu se cortó de manera brutal solo atinaron a quedar en shock y algunos solo se asustaron, preguntándose qué pasó, y como ya has de suponer, Izuku también reconoció la técnica de Garou, su cara dejaba ver lo sorprendido que estaba y esto lo notó la chica bicolor. Todoroki, Midoriya, ¿acaso también conoces lo que hizo Garou? Dijo con un tono de bastante interés y dudas. Esta pregunta al peliverde hizo que todos lo vuelvan a ver nuevamente, buscando una respuesta. Izuku al ver esto solo se resignó a responder. Izuku, esa es otra arte marcial de Garou, el Sentetsu Sanken. Dijo con tono algo nervioso pero a la vez algo serio. Todos los estudiantes. Otra arte marcial. Gritaron casi todos en impresión incluyendo Bakugo, mientras que Todoroki y Tokoyami lo dijeron en voz baja pero todavía impresionados. Bakugo, maldito Deku. Más vale que me expliques ahora esto. ¿Cómo rayos Garou posee esas técnicas? Gritó el Peli Zenizou en un ataque de ira al saber que Garou tenía más técnicas de las que esperaba y también por sentirse más débil ante el poder de Garou. Izuku solo lo volteó a ver con ojos algo serios pero solo los cerró un momento pero después abrió, luego, volteó a ver en donde se desataba el combate del Nomu y Garou para comenzar a hablar. Izuku, el Sentetsu Sanken de Garou es una técnica que gira en torno a la manipulación del aire que involucra una poderosa técnica de rotación de la mano para crear una presión de aire en forma de torbellino que es capaz de cortar cualquier cosa como si de un cuchillo cortarse la mantequilla. La revelación de Izuku a todos sobre la gran capacidad y mortalidad de la técnica de Garou sorprendió nuevamente a todos pero surgió una duda en algunos y uno de esos decidió preguntar. Tsuyu, Midoriya-chan, si no es mucha molestia, ¿cómo sabes todo esto? Dijo la chica rana para poder resolver la duda de muchos de los estudiantes que tenían la misma pregunta. Izuku solo pudo voltear a verlos. Izuku, ¿eh? Ah, bueno, hace unos meses me lo contó en una sesión de entrenamiento que teníamos. Dijo el peliverde, recordando que por el 3 mes de su entrenamiento infernal, le preguntó a Garou en qué consistían sus artes marciales ya que estaba muy impresionado y con muchas dudas al respecto. Garou no tuvo problemas en contarle a su amigo en cómo consistían sus técnicas con una explicación sencilla, aunque todavía le quedaban algunas dudas a Midoriya. 0. Manipulación del aire. Cortar cualquier cosa como si de mantequilla se tratase. Creo que empiezo a pensar que Garou tiene otro Kirk. Sato. Creo que pienso lo mismo.
Todoroki. Una técnica que se especializa en una defensa perfecta, debido a la combinación de lo ofensivo y defensivo, y otra que se especializa en la manipulación del aire para cortar cualquier cosa, técnicas poderosas y muy peligrosas para las personas que la enfrentan. Dijo la chica bicolor en un tono serio y analítico. No hubo más momento de plática o pensamientos cuando notaron que la pelea se reanudó. Plaza Central. El Nomu retrocedió unos pasos al ver su brazo cortado que solo cayó al suelo y empezando a dejar la sangre circular por el suelo, pero eso terminó cuando un poco lento, empezó a regenerarlo sin dejar rastro de haber sido cortado. Shigaraki. Jajajaja. Ya te lo dije, mocoso. La regeneración de Nomu es impecable. No importa cuánto lo cortes. Él siempre se regenerará. Dijo con un tono de loco, que lo hacía ver como, bueno, un loco. Garou solo se quedó quieto pero después respondió. Garou, ¿capaz de regenerarse sin importar qué? Qué graciosas palabras de parte de ti, Handosbody. Dijo con un tono carismático al final de su nuevo apodo para Shigaraki, que solo se enfureció y comenzó a rascarse el cuello nuevamente. Shigaraki, se me está terminando la paciencia contigo, mocoso, Nomu, acaba con esto de una vez. Con eso dicho, el Nomu se dirigió nuevamente a gran velocidad para acabar con Garou, pero el ser cósmico solo atinó a susurrar algo que nadie oiría. Garou. Eso mismo digo yo. A una velocidad absurda, Garou le dio una patada con el pie derecho al rostro del Nomu que lo sacó volando, pero antes de que eso pasara, Garou agarró el pie izquierdo de la criatura solo para que, con solo un poco de fuerza, lanzarlo hacia arriba. Cuando las manos de Garou soltaron al Nomu, el ser cósmico dio un gran salto para posicionarse rápidamente más arriba del Nomu que se acercaba al debido a la anterior acción, mientras al Nomu se acercaba a Garou el tiempo pareció ponerse en cámara lenta, la escena del Nomu acercándose a Garou solo se podía observar, ahora mismo había un pensamiento en la mente de Garou. Acabar con esto de una buena vez. Con ese pensamiento puesto, comenzó a realizar una técnica mortal ya conocida, y cuando el Nomu llegó a su alcance, gritó el nombre de esta en voz alta. Shinsatsu Shungeki. Al instante, una lluvia de golpes a una velocidad increíble por parte de Garou, fue dirigida a pobre Nomu que no pudo reaccionar y solo ver el ataque que provocaría su muerte. La gran ráfaga de puños de Garou al Nomu provocó que la criatura explotara, prácticamente lo mismo que pasa cuando Saitama le da un golpe a cualquier enemigo. All Might, Shigaraki, Kurohiri, los profesores y estudiantes quedaron en shock total por lo que pasó, ya que prácticamente, esta narración de las acciones de Garou duró solo unos 6 segundos a perspectiva de todos. Nadie, ni siquiera All Might, pudo ver los rápidos golpes de Garou. Cuando Garou terminó su ataque, cayó al suelo instantáneamente. Antes de que alguno de los tres presentes hablaran, una lluvia de sangre de parte del Nomu empezó a caer sobre los 4 presentes en la zona, dándole un toque de perturbación al ambiente. No solo era la sangre lo que lluvia, de repente, varios pedazos del Nomu cayeron alrededor de los 4 presentes, las ropas de los presentes menos de Kurohiri, se empaparon de sangre, las ropas de Shigaraki se empezaban a empapar con la lluvia de sangre del Nomu, la camisa blanca de All Might pasó a ser blanca a ser prácticamente de color roja, mientras que su cabello rubio se empapaba con la sangre que caía y por último, Garou, su camisa negra se empezaba a empapar y surgir con tonos rojos oscuros por la sangre, su pantalón blanco y su cinturón amarillo sufrieron el mismo destino y se tintaron con la sangre que caía. La perspectiva de los estudiantes solo era que de repente las 4 personas en la plaza central se empezaron a tintar de color rojo, y muchos pudieron estimar que era eso rojo, algo que les heló la sangre. De vuelta con nuestro protagonista, Garou solo pudo observar a Shigaraki, el rostro del tipo delante de él demostrara que estaba en shock, asustado. No, más bien aterrado por lo que le pasó a su perro faldero, sus piernas y todo su cuerpo temblando como gelatina solo lo apuntaron a decir algo para aligerar el ambiente. Garou. ¿Qué pasa, Handosbody? ¿Que no habías dicho que tu Nomu, el arma definitiva contra All Might, me vencería? Pues, yo no veo que haya hecho algo, por lo que veo en tu cara y cuerpo que estás aterrado. ¿Qué pasó con esa confianza que tenías hace minutos, El tono con el que Garou decía esto era de tranquilidad, pero con tonos de carisma en ciertas partes de sus oraciones. Shigaraki solo apuntó a ver a Garou con sus ojos de terror, el pelo Cian solo retrocedió unos pasos por instinto para chocar con sus propios pies y caer de trasero, cuando Shigaraki se dio cuenta de su acción y solo tuvo unos sentimientos encontrados en su mente. Odio y frustración. Eran eso lo que le pasó por la mente a Shigaraki. Mientras eso pasaba, la lluvia de sangre se había detenido.
En un ataque de furia, Shigaraki corría hacia Garou con su brazo izquierdo extendido, preparado para desintegrar a Garou con su Kirk. Antes de llegar, Shigaraki recibió un disparo a su mano que tomó por sorpresa a Shigaraki. Garou, al ver al chico distraído, agarró la muñeca de este y crack. Shigaraki sintió un gran dolor debido a la fractura de su muñeca izquierda, pero antes de poder gritar recibió un golpe de lleno por parte de Garou al rostro que lo hizo caer de espaldas. Garou. Esa fue por Jobless. Fueron las últimas palabras de Garou hacia Shigaraki, que solo recibió otros 3 disparos, pero Kurohiri lo envolvió en su niebla y poco a poco se teletransportaban. Garou. Oh no, no lo harás, dijo para acercarse rápidamente a los 2 villanos, pero de milagro estos consiguieron escapar. Garou. Maldición. Maldijo Garou por fallar en capturar a estos tipos, pero eso se acabó cuando decidió voltear a ver de dónde provenían los disparos y observó que en las escaleras había un grupo de gente. Cuando agudizó su vista, pudo observar que era el director Nezu, acompañado por Lida y muchos más héroes profesionales y maestros de la UA. Garou solo soltó un bufido de aburrimiento y volteó a ver a Olmig. El pelirrubio hizo lo mismo y ambos asintieron con la cabeza. Debían prepararse para explicar lo que sucedió con los héroes. Estos, cuando llegaron y vieron toda la destrucción, no pudieron ocultar su sorpresa por todo el daño que había. Muchos se preguntaban qué había pasado, pero fueron sacados de sus pensamientos cuando Nezu les dio órdenes de ver si los estudiantes estuvieran bien, capturar a los villanos y que también investigaran las zonas de simulación para ver si había algo que les ayude a saber qué sucedió. Después de revisar a los estudiantes, durante esos acontecimientos, Garou y Olmig fueron recogidos por Cementos, que los llevaría a un lugar para que se duchasen y poder explicar lo sucedido. Ubicación desconocida. En un bar con ubicación desconocida, se manifestó el portal de Kurohiri, que también terminó dejando al Shigaraki en el suelo. Shigaraki. Chasquido de boca, maldición, me dispararon en la mano, brazo y piernas, incluso el maldito mocoso me rompió la muñeca izquierda, gruñido de dolor, perdimos completamente, incluso mataron a Nomu. Y fue por un maldito mocoso, incluso luchó con los secuaces sin siquiera cansarse aparentemente, gruñido de molestia, el símbolo de la paz seguía sano. Estabas equivocado, maestro. Fue lo que gritó mientras miraba a una pantalla que no tenía imagen pero sí sonido, y de ahí provino una voz. All for one. No lo estaba, es solo que no estábamos preparados. Sí, los subestimamos, por suerte lo hicimos bajo el nombre de Liga de Villanos. Por cierto, ¿qué hay de la creación conjunta del maestro y yo, Nomu? ¿Lo recuperaste? Kurohiri. Murió, señor. All for one. ¿Qué? ¿Cómo que murió? Kurohiri. Más concretamente, por uno de los estudiantes de la UA, lo siento mucho. All for one. Después de lo que hicimos para que fuera tan poderoso como Olmig. ¿Y me vienes a decir que un chico de 15 años lo mató? Suspiro de resignación. Bueno, supongo que no podemos hacer nada, qué mala suerte. Shigaraki. Poder, eso es, ese chico tenía todo lo que caracteriza a Olmig, incluso creo que más fuertes: fuerza, velocidad, potencia de ataque, defensa, resistencia. All for one. ¿Eh? Shigaraki. Si no hubiera interferido podríamos haber matado a Olmig. Ese mocoso, ese maldito mocoso. All for one. Es lógico que estés frustrado, pero no fue un ejercicio en vano. Reúne a la élite, tómense el tiempo que necesiten, no podemos movernos libremente, por eso necesitamos un símbolo como tú, Tomura Shigaraki. La próxima vez, demuéstrale al mundo que deben temerte. En la USG. Nos encontramos en USJ. En donde ahora mismo muchos policías estaban recogiendo a los villanos inconscientes, pero no solo era eso, también había villanos que se encontraron en las áreas de simulación, pero en el estado que los encontraron los dejó en shock. Esto se debía a que muchos tenían quemaduras de tercero o cuarto grado, las zonas de simulación estaban en un caos, tenían signos de haber sido explotados por una poderosa explosión, tanto que terminó carbonizando algunas de las zonas de impacto. Ahora, nos encontramos con un oficial de policía en concreto, o mejor dicho detective, el detective Tsukauchi, que se encontraba pasando lista de todos los alumnos de clase 1A. Tsukauchi. 16, 17, 18, 19, parece ser que afortunadamente nadie salió herido. Bueno, ahora todos los estudiantes vuelvan a las aulas por favor, no haremos preguntas ahora mismo. Tsuyu. Detective-san, ¿qué hay con el profesor Aizawa? Tsukauchi. Espera un momento. Dijo para sacar su teléfono y marcar a un número. Después de unos segundos, el teléfono contestó y Tsukauchi le preguntó a su compañero el estado de Aizawa.
El policía procedió a contar que Aizawa no parecía tener heridas muy graves, pero por ahora estaba inconsciente, pero que era raro que no tuviese heridas, esto debido a que sus ropas ensangrentadas decían lo contrario. También informó que el equipo de Aizawa terminó destruido. Muchos estudiantes se calmaron, pero algunos solo tenían otra duda. Izuku. Oiga señor, ¿qué hay de Garou? Tsukauchi. ¿Eh? ¿Garou? Lida. Nuestro compañero de clase es faltante detective-san. Exclamó Lida para que Tsukauchi tuviera mejor idea de a quién se referían. Algunos estaban preocupados. Uno de esos era Izuku, Uraraka, Lida y otros. No sabían cómo estaba Garou, pero sentía de alguna manera que él estaba bien. Tsukauchi. Ah, bueno, ese chico está en la enfermería junto a Olmig, para ser revisado y verificar que no tenga algún daño. Muchos de los estudiantes soltaron un suspiro de alivio por saber que su compañero se encontraba bien, aunque todavía no podían sacarse de la cabeza la escena de Garou lanzando su ráfaga de golpes al Nomu para que luego explotara. Tsukauchi. Bueno, todos vuelvan a sus aulas de clase. Todos. Entendido. Con eso dicho, todos comenzaron a retirarse. Tsukauchi. Sansa, tengo algo que hacer en la enfermería, te dejo el resto. Sansa. Sí, señor. Con eso, Tsukauchi se retiró hacia donde había mencionado. Dentro del AUSG. Adentro del AUSG se encontraban el director Nezu, Midnight y Snipe. Estos tres se encontraban observando los alrededores. Todavía no sabía qué o cómo sucedió todo esto. Primero que en las zonas de simulación, se encontraron que estaban destruidas con signos de grandes explosiones de alto calibre y de gran capacidad de calor. No solo eso, sino que se encontraron villanos inconscientes, unos con daños leves, pero también había unos que tenía quemaduras de alto grado. Era sorprendente que estuvieran vivos, pero lo más lo hizo estar adentro de su mente, era la zona de la plaza central, más específicamente por donde había una gran zona con sangre esparcida, incluyendo pedazos de algo que debió pertenecerle a alguien. Nezu. Habrá que mejorar la seguridad drásticamente, ¿no? Snipe. Sí. Midnight. Un don de portales es muy poco común, pero en un villano. Aunque, me sigo preguntando qué provocó todo esto, me da algunos escalofríos. Nezu. No se preocupe tanto señorita Kayama. Midnight. ¿Por qué dice eso director Nezu? Nezu. En la zona hay cámaras que graban las 24/7 del día, es posible que se hayan destruido, pero el disco duro está hecho de un material resistente, solo falta revisarlo y sabremos qué pasó. Horas después. Ya han pasado varias horas, el sol ya se estaba ocultado al horizonte y los estudiantes ya estaban en la UA, pero ahora nos concentraremos en la enfermería en donde estaba nuestro protagonista, sentando en una silla al lado de la camilla en la que Olmig en su forma de cadáver reposaba. A diferencia de la historia original, Olmig no terminó tan herido, pero sí con algunas heridas leves. Recover y Gale. Suspiro, por la situación actual, no puedo reprenderlos. Toshinori. No hay de qué preocuparse, gracias a la ayuda del joven Garou mi tiempo límite no fue muy reducido, eso sí que es una buena noticia, gracias joven Garou. Dijo mientras se sentaba en la camilla y miraba a Garou que estaba a su lado. Garou. No hay por qué agradecer viejo. En eso, la puerta de la enfermería se abre, revelando que era Tsukauchi. Tsukauchi. Con permiso, Olmig, ¿cuánto tiempo? Toshinori. Tsukauchi. ¿Viniste? Garou. Solo lo observa con los ojos de su máscara blanca sonriente. Nota. Garou ahora mismo posee puesto el uniforme de la UA y su máscara de sonrisa, porque recuerda que su traje de héroe se empapó con la sangre del Nomu. Garou. Por tu reacción supongo que él ya sabía de tu verdadera forma, ¿verdad? Toshinori. Exacto joven Garou, déjame presentártelo, él es Naomasa Tsukauchi, mi mejor amigo en la policía. Tsukauchi. Risas, ¿y esa presentación? Oye, lamento tener que ir al grano pero... Toshinori. Espera, primero dime, ¿cómo están los estudiantes? Y Aizawa, Eraseread. Tsukauchi. Bueno, todos los estudiantes están en perfecto estado, y el profesor Eraseread se encuentra estable y no parece tener heridas fatales o alguna hemorragia. Toshinori. Suspiro de alivio, menos mal. Tsukauchi. Bueno, si no fuera por ustedes dos, los estudiantes no habrían sobrevivido. Toshinori. Te equivocas un poco Tsukauchi. Tsukauchi. ¿Eh? Toshinori. A pesar de que el joven Garou se encargara de la mayoría del problema, los estudiantes también ayudaron en lo que pudieron. Dime, ¿acaso alguna vez existieron estudiantes de primero que experimentaran la lucha, sobrevivencia y conocieran el miedo del mundo de los adultos? Los villanos fueron estúpidos al creer que la clase 1A era débil, todos se convertirán en héroes poderosos, y lo digo más por ti, joven Garou, tu gran capacidad en combate me lo ha demostrado. Garou.
Como digas viejo, además, no fueron un problema para mí si te lo preguntas. Tsukauchi. Eso es increíble All Might, pero... Dijo lo último en un tono serio, lo que llamó la atención de All Might y Garou. Toshinori. ¿Pero? Tsukauchi. Necesito una explicación de lo que sucedió, y más en la parte de que estaban empapados de sangre. Toshinori solo se puso serio e iba a tratar de explicar las cosas, pero Garou se adelantó. Garou. ¿Tanto quieres las respuestas, detective? Dijo en un tono calmado pero serio a la vez que combinado con su efecto de eco le daba más seriedad. Tsukauchi. ¿Tú estabas también en la escena? Dime, ¿acaso tú también tienes respuestas, chico? Garou. Pues, digamos que sí. Tsukauchi. Entonces, te pediré de favor que me las digas. Garou. ¿Estás seguro? Es una historia algo larga. Tsukauchi. Chico, no es tiempo de bromas, esto es algo serio. Garou. Calma, calma, solo estoy jugando un poco, pero bueno, aquí vamos. Con eso dicho, Garou decidió explicarlo los acontecimientos que pasaron y que él mismo provocó, como la técnica de supernovas, que obviamente no dio muchos detalles, la pelea contra los secuaces, como salvó a Aizawa y por último, la la pelea contra el Nomu y también la muerte de la criatura a sus manos por su ataque mortal y destructivo. Los tres presentes en la sala estaban bastante impresionados, All Might no podía creer que Garou fue el causante de la casi destrucción de la USG, mientras con Tsukauchi, él estuvo sorprendido sin poder creerlo, y era lógico, cómo un estudiante de primer año de preparatoria podía causar semejante destrozo. Pero después se puso serio al saber que Garou no solo mató al Nomu, sino que él fue el de la idea. Tsukauchi miró a All Might con seriedad y con claros signos de interrogación, quería saber si era cierto la historia de Garou y All Might al verlo, solo se limitó a asentir con su cabeza, en señal de que la historia de Garou era cierta. Tsukauchi solo apuntó a ponerse la mano en el puente de la nariz en señal de estar bastante cansado por todo esto y después empezó a mirar a Garou. Tsukauchi. Chico, ¿acaso sabes las consecuencias que puede poner esto a tu carrera de héroe, no? Garou. Sí, lo sé claramente. Tsukauchi. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Sabes que la OA puede expulsarte del programa. Garou. Y que si lo hacen, yo solo protegí a mis compañeros y maestro, a mí no me importa si me expulsan, yo solo hice lo que un héroe debe hacer. Tsukauchi. Chico, el deber de un héroe es alguien que lucha por la... Tsukauchi sería interrumpido por Garou. Garou. Luchar por la justicia y encarcelar al villano y bla bla bla, eso es lo que muchos piensan, pero... Tsukauchi. ¿Pero? Garou. Hoy en día en la mayoría de la sociedad de héroes se enfoca más en conseguir fama y riqueza y olvida lo que realmente un héroe significa, dijo mientras se paraba de su asiento y miraba por la ventana del cuarto que estaba a su lado bajo la atenta mirada de Tsukauchi y All Might. Garou. Un héroe es aquel que sin importar el peligro, él siempre tratará de salvar a la gente, incluso si eso significa morir en el intento. Un héroe es alguien que tiene que tener en cuenta el peligro al que se expone al trabajar como uno. Un héroe es alguien que salva a la gente porque es lo correcto y no busca reconocimiento o recompensas por sus actos. Todo eso es ser un héroe. Tal vez no confíes mucho en mi detective, pero sí quiero que eso pase. Garou llevaría sus manos a su máscara y con una quitó los broches de esta y con la otra la sostenía. Lentamente, Garou empezó a voltearse y cuando lo hizo, Tsukauchi solo se encontró con el vacío sin rostro de galaxias de Garou. Esto lo dejó con los ojos como platos, pero entonces Garou habló. Garou. Ahora que estamos cara a cara, dígame ahora, detective Tsukauchi, ¿confía en mí ahora? Tsukauchi solo quedó pensativo. Toshinori se preocupó un poco por ver que su amigo no reaccionaba, pero en eso, Tsukauchi respondió. Tsukauchi. Suspiro, yo, veré qué puedo hacer para evitar conflictos por esto, solo espero que no hagas otro acto como este, ¿de acuerdo, joven? Garou. Risa, claro, como quieras. Dijo en tono que decía que no tenía un interés mínimo en las palabras de Tsukauchi. Después de eso, Tsukauchi se despidió y salió de la sala, y Garou sin querer perder más su tiempo, también se iba a retirar, no sin antes ponerse su máscara nuevamente y despedirse de Recovery Girl y Toshinori. Garou fue por su mochila y empezó a caminar con paso tranquilo mientras pensaba en los acontecimientos que pasaron. Cuando llegó a la salida se topó con la sorpresa de Keisuke, Uraraka y Lida lo esperaban y cuando lo vieron, los tres se alegraron de ver que su amigo estaba bien y sin más que decir los cuatro amigos empezaron su caminata para la estación e irse a sus casas. Hoy fue un día con muchos acontecimientos para Garou, pero la pregunta que inundaba su cabeza era: ¿qué más aventuras le esperaban en este mundo? Una pregunta que con el tiempo sería respondida, aunque Garou no esperaba que los acontecimientos siguientes fueran tan sorprendentes. Fin de capítulo.